choza humilde. Una campesina salió al verlo tambalear y regresó con su esposo y un joven. Le dieron una manta, lo lavaron con agua fría y lo cubrieron. El muchacho le ofreció alcohol para desinfectar sus heridas. Kairen, con ansiedad en los ojos, bebió de la botella hasta vaciarla. El alivio momentáneo lo confundió. ¿Era auxilio o condena? Al enterarse de lo ocurrido, la gente del poblado murmuraba: a otros los tiraron igual, pero muertos. Él es el único que regresó. Kairen se estremeció. ¿Todos muertos y yo vivo? ¿Por qué? ¿Para qué? El médico del lugar lo revisó. Le habló con dureza. Tus heridas son graves. Tu cuerpo resiste, pero está al borde del colapso. Tu vida depende de lo que decidas ahora. Más tarde, sentado solo bajo un árbol, Kairen abrió otra botella que alguien le había regalado. Mirando el cielo, dijo en voz baja: si la muerte me busca, que me encuentre ebrio. Así no sentiré su filo. Ese día comprendió que cabalgaba junto a los jinetes del abismo, espectros que galopan sin rumbo entre la vida y la muerte, arrastrando a quien no encuentra su centro. Capítulo 5. El jardín de las sombras, la indigencia del espíritu. Kairen, vencido por la rutina del dolor, llegó a un lugar donde las almas olvidadas vagaban como espectros. No era un jardín de flores, sino un campo de cuerpos desgastados, torcidos y abatidos. Hombres, mujeres y adolescentes deambulaban como sombras, buscando en cualquier botella o polvo barato un alivio momentáneo. En el centro había una choza de madera y lámina que vendía todo lo que envenenaba. El aire estaba impregnado de humo, de sudor rancio y de risas huecas. Era el mercado de las cadenas. Allí, cada ser parecía cortado por la misma navaja. Algunos se reían con descaro, retando a la vida como si su miseria fuera un trofeo. Otros se acurrucaban bajo mantas sucias, luchando con temblores y fiebres. Unos más se entregaban a caricias sin alma, a trueques de carne, por una dosis más de olvido. Aquí terminaré, se dijo Kairen. Beberé hasta que el cuerpo no resista. No lucharé más. Pronto fue aceptado. Bastó mostrar una botella para que otros lo recibieran como hermano. Se sentó entre ellos, compartió su licor y escuchó sus historias. Todos decían haber sido grandes en el pasado, guerreros, comerciantes, líderes, padres. Todos ahora eran solo sombras, culpando a la familia y a la sociedad de su caída. La hermandad era triste, pero real. Alguien siempre compartía un sorbo, un pedazo de pan, una cobija. Pero en la noche la degradación se desbordaba. La lujuria, la violencia, los abusos entre cuerpos rendidos convertían aquel sitio en un infierno de carne. Jóvenes entregados por unas monedas, mujeres buscando a quien adherirse, hombres dominados por el deseo. Kairen miraba todo con espanto y sin embargo no huía. Una voz interna le decía: no puedes terminar aquí. Si te quedas, te devorarán como al resto. Una madrugada,
Mientras dormía bajo una chamarra vieja, sintió que alguien lo levantaba con suavidad. No vio el rostro, solo unas manos firmes que lo pusieron de pie. Una fuerza extraña lo empujó hacia el camino. «Levántate, todavía no es tu hora». Con el corazón latiendo fuerte, Kairen comprendió que aquel lugar no era su final. El jardín de las sombras no era tumba, sino advertencia, y con paso tambaleante emprendió la huida hacia otro destino. El jardín de las sombras, Kairen buscó un sitio donde esconderse. El dolor del cuerpo y del alma lo consumía, y en su desesperación llegó a una cueva profunda, húmeda y fría. Allí encontró a otros errantes que parecían haber hallado un refugio. «Aquí no nos juzgan», le dijeron. «Aquí podemos dormir, olvidar, perder el tiempo sin que nadie nos reclame». Kairen creyó que por fin había encontrado descanso. La cueva ofrecía techo, compañía y una falsa sensación de seguridad. Encendían hogueras pequeñas, compartían historias y se consolaban con frases huecas. Pero pronto comprendió que aquel refugio era un engaño. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas por viajeros anteriores, palabras de odio, desesperanza y rendición. Era como si cada letra grabada en la roca gritara: «Aquí se entierra la voluntad». En las noches, los errantes reían y bebían, convencidos de que estaban a salvo, pero sus rostros eran máscaras y sus ojos se apagaban poco a poco. Algunos no despertaban al amanecer. Kairen sintió el eco de su propia condena. «Si me quedo aquí, mi nombre será otra inscripción en estas paredes». Se recostó, abrazando su miseria, y tuvo un sueño extraño. Un anciano monje apareció y le susurró al oído: «El refugio que buscas no está en cuevas ni en sombras, sino en tu interior. Huirás 1000 veces hasta que aprendas a quedarte contigo mismo». Despertó con el corazón latiendo fuerte. La cueva del engaño no era un refugio, era una tumba disfrazada de descanso. Al amanecer, Kairen salió tambaleante hacia el camino, sabiendo que aún no había tocado fondo. Capítulo 7. Al sazón del infierno. El banquete de los espejismos. Kairen llegó a un pueblo donde la abundancia era un disfraz. En las calles había banquetes servidos en largas mesas, música, vino y mujeres que reían con voces tan dulces como el canto de los pájaros. Los aldeanos lo invitaron a sentarse. «Come, bebe, ríe. Aquí nadie sufre». Hambriento y sediento, aceptó. Pronto se vio rodeado de manjares y copas que nunca se vaciaban. Las palabras de los anfitriones eran halagos constantes. «Eres fuerte, eres digno, mereces todo esto». Pero mientras más bebía y comía, más vacío se sentía. Cada bocado sabía amargo después del primer instante, y cada risa se volvía estridente. Cuando la embriaguez lo venció, vio con claridad lo que en realidad ocurría. Los manjares eran carroña, el vino era sangre oscura, las risas eran gritos de condena, los aldeanos eran sombras que devoraban con avidez. Sin nunca saciarse, un anciano encorvado se le acercó y le susurró: «Este es el banquete del ego y del deseo. Mientras más comes,
más hambre tendrás. Mientras más bebes, más sed sentirás. ¿No lo ves? Aquí el infierno tiene sabor. Kairen quiso levantarse, pero sus piernas estaban pesadas como plomo. Intentó arrastrarse hacia la salida, mientras las sombras lo llamaban: «Quédate, siempre habrá más para ti». Con un último esfuerzo se arrancó de la mesa, cayó al suelo y rodó fuera del salón. Afuera, la noche era fría, pero real. Miró al cielo y exhaló con dolor. El infierno no arde en fuego, arde en engaños dulces. Desde entonces, supo que los espejismos más peligrosos no son los que muestran terror, sino los que prometen placer. Llevaba 3 semanas resistiendo entre caídas y levantadas. Cada amanecer era una batalla. Su cuerpo pedía lo que lo destruía, su corazón suplicaba por amor y su espíritu gemía por claridad. El 21º día lo encontró en un paraje solitario, sentado frente a un lago sin olas. El agua estaba quieta como un espejo, pero en su reflejo no veía su rostro, sino un vacío oscuro. ¿Quién soy yo sin mis cadenas? ¿Quién seré si me libero?, preguntó al silencio. De pronto, el maestro del camino apareció en la orilla, vestido con una túnica sencilla. Con una rama trazó un círculo en la arena y dijo: «Este es tu espíritu. Lleno de cosas, no puede contener nada más. Vacíalo, y entonces recibirá la vida». Kairen respondió con desesperación: «He vaciado mi familia, mi honra, mi dignidad. ¿Qué más debo soltar?». El maestro con calma contestó: «Eso no lo vaciaste, lo perdiste. El verdadero vacío es renunciar al apego de lo que ya no es. Solo entonces el círculo se convierte en portal». Durante horas permanecieron en silencio. El sol pasó de oriente a poniente. Kairen sintió hambre, sed, dolor, pero no se movió. Al caer la noche, en el lago apareció un loto que se abrió suavemente. Su aroma llenó el aire y Kairen comprendió que la vida siempre brota del fango más oscuro. El maestro se desvaneció como neblina. Kairen se arrodilló y susurró: «21 días no son el fin, son el umbral». Y así nació en él una chispa de esperanza, aunque la batalla aún estaba lejos de terminar. Capítulo 9. Sanando el alma, el puente del perdón. Kairen, después de la prueba del vacío, sintió que algo en su interior había cambiado. El dolor no había desaparecido, pero ya no lo dominaba con la misma fuerza. Caminó durante días hasta llegar a un valle donde corría un río cristalino y sobre él se alzaba un viejo puente de madera. Un monje anciano lo esperaba sentado en el centro del puente. Al verlo llegar, dijo con voz serena: «El cuerpo puede sanar con hierbas, pero el alma solo con perdón». Kairen bajó la cabeza. «¿Perdón? No puedo. He fallado a mi familia. He fallado a mí mismo. Soy ceniza». El monje levantó una rama seca y la arrojó al río. «¿Ves esa rama? Fue un árbol, luego tronco, después rama caída, y aún así el río la lleva sin reproche. Así es el perdón. No borra lo que fuiste, pero te permite seguir el curso». Kairen sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. «¿Y si no me perdonan los demás?».
El anciano sonrió. Empieza contigo. Los demás tal vez nunca lo hagan, pero si tú no te perdonas, serás esclavo para siempre. Se arrodilló en el puente y por primera vez en mucho tiempo no pidió muerte ni olvido, sino fuerza para sanar. El viento sopló entre los listones del puente y en su murmullo escuchó como un susurro: «Suelta, Kairen. El río sabe llevar lo que tú no puedes». Ese día entendió que sanar el alma no era borrar el pasado, sino reconciliarse con él. Cruzó el puente con pasos firmes. Aunque sabía que aún faltaban pruebas, una llama nueva ardía en su pecho, la certeza de que el alma, incluso herida, podía aprender a florecer. Donde se decía que habitaba un sabio que había dedicado su vida a descifrar los misterios de la mente y del cuerpo. Algunos lo llamaban curandero, otros hechicero, pero los peregrinos lo conocían como el guardián de la verdad. Kairen lo encontró meditando bajo un árbol de ciruelo, rodeado de rollos de pergamino. Se inclinó y pidió ayuda. «Maestro, mi espíritu se rompe. He buscado medicinas y no han funcionado. ¿Qué puedo hacer?». El sabio lo miró con calma y contestó: «El cuerpo enfermo es espejo del alma enferma. Si tu espíritu está encadenado, ninguna hierba podrá liberarte.